Bueno, voy a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que vimos la clase anterior. No se preocupen por preguntas, vayan pensando. Si tienen preguntas de Génesis 1, Génesis 2, de genealogías, del diluvio, de todo lo que hemos estado viendo en esta serie, por favor, váyanlas pensando, las vamos a ver al final. Si tienen después alguna otra pregunta abierta de otro tema, si nos da tiempo también la podemos explorar. Entonces vayan pensando conforme vamos avanzando, vayan escuchando, vayan pensando por ahí si tienen alguna cuestión. Todavía tenemos algunas lecciones de la misma de la clase anterior. Entonces empecemos. Estamos viendo genealogías, diluvios y torres. Obviamente la primer parte de lo que vimos acá, vimos las genealogías, vimos, bueno, ¿cómo era posible que la gente viviera tanto tiempo? ¿Cómo fue eso? Bueno, dimos varias explicaciones posibles acerca de por qué vivía tanto tiempo, si era el lenguaje figurado. Comparamos eso con las otras culturas alrededor de Israel, que también muchas veces cuando estudiamos el contexto histórico de lo que está sucediendo alrededor de Israel, empezamos a darnos cuenta de por qué tenemos algunas cosas en el texto bíblico. Mucho de lo que Dios nos da a veces es revelación, no solo para enseñarnos qué es lo que está haciendo Dios en el mundo, sino en contraposición de lo que están haciendo otros pueblos alrededor de Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vimos los mitos paganos del Enuma Elish y el Atrahasis, ¿no? Donde los dioses se juntan, hacen un concilio, están cansados y crean al hombre para que el hombre les sirva, para que les haga sacrificio. Entonces, Dios a veces nos da esa revelación en Génesis en contra de los pueblos que están alrededor. ¿Sí está claro eso? Eso es muy importante. Vimos también el relato de Génesis y vimos que hay paralelos muy interesantes. Algunos dicen, bueno, no puede ser que entonces el relato del diluvio se lo hayan robado los judíos también de otros mitos anteriores que hubo. Bueno, ya vimos que no necesariamente, que más bien la forma en que lo vemos es que nos da una corroboración de otros pueblos de algo que sucedió en la historia, y veíamos que no necesariamente tuvo que ser un diluvio universal, pudo haber sido un cataclismo local. Vimos las razones por las que puede ser una interpretación o la otra. Entonces, si tienen alguna duda de eso, pueden ver la lección anterior. Ahí nos adentramos en el texto del arca de Noé y del diluvio. Y veíamos también que el que haya paralelos no quiere decir que sea una historia sea derivada de la otra. Les decía de esta novela ficticia de 1898 que se llama Futilidad, y tiene un barco llamado Titán, y los paralelos con la historia real del Titanic son tremendamente coincidentes. Pero son historias, cuando uno se pone a ver las diferencias, ¿sí? aunque por encima las similitudes sean muy, muy marcadas, lo que hace realmente la diferencia son los pequeños detalles. Entonces, el que haya, les decía, les daba esta analogía, el que haya moneda falsa no elimina la moneda verdadera, ¿sí? Ese es un ejemplo de los que uso, y cada rato lo usan. Cuando hablo con mis amigos ateos, esto les gusta sacarlo, y le digo, la moneda falsa no elimina la moneda verdadera, y se acabó el problema. Les doy este ejemplo del Titanic y ya es una forma de exponer el error en este tipo de pensamiento. Vimos Noé. No es una palabra interesante porque Noé quiere decir favor, pero si uno lo escribe al revés en hebreo, quiere decir Noé. La palabra favor al revés quiere decir Noé. Entonces es un juego de palabras ahí en el hebreo que casi como Dios está diciendo, Dios conocía a
a Noé al derecho y al revés. Hay un juego ahí de palabras. También la palabra arca es una palabra interesante porque ¿qué hace Dios con el arca de Noé? Salva a la gente del diluvio. Y es la misma palabra que utiliza el Éxodo 2:3 para Moisés. Dice, pero no pudiendo ocultarlo a Moisés por más tiempo, tomó una cestilla de juncos o cañas de papiro y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Esa palabra, arca, es la misma palabra para esta cestilla, la cestilla donde pusieron a Moisés. En el hebreo era la palabra arca. Entonces tiene un doble significado ahí. Y esas cosas, esos pequeños detalles a nosotros se nos pierden por no conocer el hebreo original. Pero para un hebreo el usar esta palabra arca habría sido algo muy, muy significativo. Y bueno, así llegamos a la cuestión de Babel, la Torre de Babel. ¿Quiénes han leído esa historia? Interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, es una historia muy, muy cortita, pero tiene cosas muy interesantes en la forma en que fue escrita y también el trasfondo arqueológico histórico de esto es muy, muy, muy interesante. Hoy, por cierto, hablando de torres, estamos conmemorando el 11 de septiembre. Y lo que hicieron los terroristas en Nueva York fue tomar un símbolo del poderío, de la libertad, del progreso económico de Estados Unidos y destruirlo con toda la vida humana que había dentro de él. Y fue una gran tragedia, y fue una gran tragedia motivada no solo por terrorismo, sino por terrorismo ligado a la religión. Y desde este entonces, por cierto, es cuando muchos surge el movimiento de los nuevos ateos. Y este es un grupo de personas que empezaron a escribir y han vendido miles de libros, millones de libros, y han hablado en contra de la religión. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es una torre? ¿Qué es lo que representa una torre? ¿Por qué se construye este tipo de estructura? Tengo aquí una imagen y están aquí los edificios más grandes del mundo. Yo el único que me he subido aquí es en la torre de Sears. Ya la renombraron, pero vamos a seguir llamando la torre de Sears. Y aquí en el piso de hasta arriba, lo que hicieron algo interesante. Pusieron un piso donde la orilla hicieron una expansión del piso y lo hicieron de vidrio. Entonces uno puede subirse en el vidrio y ver para abajo y da ñáñaras. Yo me subí, pero da ñáñaras. En la torre de Sears en Chicago. Entonces pueden ir allí, se tarda un par de minutos subir el elevador. Mi hija quiere hacer eso. Llévenla, es muy, muy divertido. Para el que no tiene miedo a las alturas. También conozco en un viaje que hice de trabajo a Malasia, vi las torres, las Petronas, no me subí, pero son dos torres paralelas impresionantes. Y obviamente ahora siguen compitiendo. Hay dos torres, obviamente la Freedom Tower, la que está reemplazando ahora las Torres Gemelas en Nueva York, va a medir 1,700 pies de alto y está en construcción. Y la otra que está en construcción es una torre en Dubái. Y creo que no, me parece que ya la terminaron, no estoy seguro.
Sí, ¿verdad? Creo que ya la terminaron. Pero es la estructura, ahorita por lo menos es la más alta, creo que están 2000 pies de altura, es una cosa tremenda. ¿Por qué construir torres cada vez más altas, cada vez más lujosas, cada vez más... El hombre quiere llegar al cielo. Por orgullo. Muchas veces es ego, muchas veces es orgullo. Y cuando lean el relato de la Torre de Babel, mucho de lo mismo por lo que construimos estas estructuras cada vez más altas, más complejas, más grandes, más caras, más. Y les sugiero que el relato de Babel no es ficticio, porque el hombre sigue siendo el hombre. El hombre sigue teniendo las mismas fallas y curiosamente seguimos cometiendo los mismos errores. El hombre muy difícilmente aprende de sus errores. Pero ya existen este tipo de estructuras. Esta estructura se llama sigurat. Es un sigurat. De hecho, acá al principio tenía una ya hecha. Esta es una reconstrucción de un sigurat. Y lo que eran estos sigurats eran estructuras. ¿Quién ha ido a México, por ejemplo, a las pirámides? ¿Sí? ¿A qué pirámides fuiste? La del Sol, ¿no? Son las más grandes. ¿Ustedes sabían que la pirámide del Sol en México tiene la misma área de base que la pirámide de Keops en Egipto? Es una estructura masiva, obviamente es más bajita, es más fácil subirla. Yo no sé, ¿te subiste hasta arriba? Y ya cuando ves y te toca bajar, como que ya no quiere uno bajarse. Y es peligrosa también la bajada. Pero el hombre, como bien decía hermana Salinas, el hombre ha querido llegar a Dios de diferentes maneras, de diferentes formas. Y lo que eran estos sigurats, este sigurat es una estructura, es una torre que encontraron, hay varias, pero las ruinas de están muy bien conservadas, está en Bagdad, en Irak. Y como esta área no era un área donde tenían piedra para construir, ahí es donde inventaron el cocido de los ladrillos. ¿Sí? Hacían ladrillos de lodo y los cocían al sol, y con eso hacían las estructuras. Y de ahí es donde sale esta idea. Ponían hasta arriba, ponían una como casita, para que cuando el Dios bajara y estuviera cansado pudiera descansar ahí un rato, y ya después pudiera bajar para hacer la buena voluntad de los hombres, para que llegara de buenas, que llegara descansado, y que el Dios pudiera entonces dar favor al hombre. Interesante, ¿no? Y esa era la motivación que tenían al construir. Ahora, cuando vemos el relato de Babel, es fascinante, y esto les digo otra vez, se nos pierde cuando lo leemos simplemente en el texto, se nos va. Pero este escrito tiene una estructura que se llama quiasma. Lo que es un quiasma, es un recurso en literatura. ¿Quién de ustedes ha programado computadoras? ¿Programar en qué sentido? ¿Desarrollar? Sí, de hacer algún programa en computación. Sí, en algún lenguaje de computación. Muchos de ustedes, ¿no? Bueno, hay veces que... Yo soy ingeniero en sistemas, eso es lo que estudié. Pero cuando uno hace un programa en lenguaje de programación, empieza a escribir su código, ¿sí? Y si lo escribes todo así, te vas a empezar a confundir, porque imagínate tener 10,000 líneas de código. Es medio difícil seguirlo. Entonces lo que hacemos es intentarlo. ¿Qué es intentarlo? Bueno, empiezas aquí y después la siguiente línea empiezas un poco más adentro,
Y así es más fácil seguir las estructuras, porque a lo mejor aquí tienes un estatuto que empieza aquí y termina acá, y aquí adentro tienes todo el resto del código. Entonces tienes una como B aquí, como que se empieza a hacer una relación de espejo. Esta línea corresponde con esta con esta con esta. Eso es esa relación de espejo, ¿sí? Es lo que se llama quiasma. También hay en pintura. ¿Quién le gusta la pintura acá? Mi esposa, aparte de mi esposa. Esta pintura es muy famosa de Escher, me parece. Y ven, son dos manos pintándose una a la otra. Ese es un quiasma. Bueno, el relato de Babel es un quiasma. Es el mismo tipo de estructura. Y cuando empezamos a leerlo, vemos que Dios, empieza con el lenguaje unificado, ¿no? Todo el hombre tiene el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y después usan ¿qué? Ladrillos para hacer una torre. Ahí tengan en mente la palabra ladrillo. Y estos los tienen que construir desde cero. ¿Cuál era el propósito de construir esta torre de ladrillos? Prácticamente el hacer de Dios un genio de la lámpara. Que Dios cumpla mis caprichos, que Dios baje de hacer una estructura para que Dios baje por esa torre y haga la voluntad del hombre. Ese era el propósito de hacer esta torre de Babel. Entonces, el hombre quiere tener renombre, quiere tener unidad con Dios, pero haciéndolo por sus propios medios. Y después, ¿qué pasa? Dios baja, claro que baja, pero no baja obedeciendo el mandato del hombre, y no bajan los dioses paganos, baja Dios el Señor Todopoderoso, y no baja para hacer la voluntad humana, sino empieza a ver los propósitos que el hombre tenía y baja con juicio. Y después de que baja, Dios desaprueba el propósito humano. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Cuál era el propósito aquí del hombre? Era tener renombre, era ser de Dios alguien a quien podemos manipular. Y después acá, Dios desaprueba el propósito humano. Y fíjense, Dios desladrilla a la gente. Esa palabra no existe en español, me la inventé, pero estoy transliterando de lo que viene en el hebreo, porque si ven en el hebreo, la palabra ladrillo es NBL y la palabra dispersar es LBN, al revés. Ven la relación de espejeo ahí también. Entonces el hombre llega con la intención de hacer esta estructura de ladrillos, y en el texto, si lo leyeran en hebreo, Dios desladrilla a la gente, y esa es la palabra que utiliza para dispersar. Y finalmente terminan de un lenguaje, terminan con muchas lenguas, y esa es la estructura de eso. Ahora, ¿qué aprendo yo de este pasaje? Normalmente cuando lo leemos, bueno, sí, el hombre se ensoberbeció y bajó Dios, pero hermanos y amigos, ¿no es esto lo que muchas veces hemos hecho con Dios? ¿No es muchas veces lo que hemos hecho con Él y tratamos de hacerlo un objeto de nuestros deseos? Que estamos declarando y decretando y atando y desatando para que Dios haga nuestra voluntad, en vez de dejar que la soberanía de Dios actúe en nuestra vida y pedir como oró Jesús. Jesús oró diciendo: Señor, decretamos y declaramos y atamos que esto va a suceder porque así lo hemos dicho. ¿No? ¿Cómo oró Jesús? Hágase tu voluntad. Y es la misma actitud muchas veces que tenemos y que vemos en el hombre, que queremos hacer de Dios un
genio de la lámpara maravillosa. Y sacamos nuestra lámpara, la frotamos y decimos: Dios, ¿qué vas a hacer hoy por mí? ¿Cómo me vas a bendecir hoy? ¿Cómo me vas a dar lo que merezco? ¿Cómo me vas a honrar? Y no lo decimos, pero con nuestra actitud muchas veces eso es lo que estamos esperando. Pero tenemos otra estructura que no es hecha por el hombre, que se llama la cruz del Calvario. Y esa es la cruz, y esa es la estructura que Dios utiliza, porque el hombre no tiene la posibilidad de llegar a Dios. Es imposible por manos humanas, por ladrillos hechos de manos de hombre, llegar a Dios. Y eso es lo que está en el centro del mensaje de la Torre de Babel. No hagas de Dios un ídolo. Dios no es un ídolo hecho por manos de hombres al que podamos llegar por una escalera. Pero eso es muchas veces lo que tratamos de hacer en nuestra vida. Y la cruz, puse aquí, es la escalera que Dios usa para bajar y alcanzar al hombre perdido. ¿Quién tiene por ahí una Biblia que pudiera ayudarnos a leer uno de mis pasajes favoritos? Filipenses 2, del 5 al 11. Porque ese pasaje para mí es el sustituto de la Torre de Babel. Y no solo de la Torre de Babel, sino lo que representa la Torre de Babel, que es el orgullo humano de pensar que podemos tener a Dios a nuestro alcance como un ídolo y manipularlo a nuestro deseo, cuando que Jesús ya es ese conducto que Dios nos mandó para alcanzar al hombre. Pero ¿quién dio el primer paso? Dios. Bueno, tal vez yo diría que dimos nosotros el primer paso pecando, ¿no? Pero Dios efectivamente da el primer paso para la salvación. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso. ¿Quién lo tiene por ahí el pasaje que me ayuda a leerlo? 2 del 5 al 11. 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gracias. Amén. Más claro que el agua. Dios Todopoderoso decide mandar a su Hijo Jesús para que Él sea la torre, el conducto entre el cielo y la tierra, para que nosotros podamos llegar a Dios, no por ladrillos hechos por el ser humano, sino por la voluntad de Él. ¿Y para que qué? Al final dice: para que toda lengua le confiese y toda rodilla a Él se doble. Eso, mis hermanos, es una referencia a Isaías 45. Y en Isaías 45 utiliza exactamente las mismas palabras para designar a Jesucristo con la misma autoridad de Jehová, de Dios. Este es uno de los pasajes más claros de deidad de Cristo. Porque a un judío en aquel tiempo no le doblaba la rodilla a nadie más que a Dios. Y cuando Pablo pone este pasaje, y es interesante que lo pone sin mayor explicación, simplemente cita Isaías 45, un pasaje de divinidad sin duda, y lo menciona sin ningún problema. ¿Qué es lo que me dice esto a mí? Me dice un par de cosas. Me dice
Cuando leo, por ejemplo, Génesis 5, y habíamos visto las generaciones, engendró. Bueno, Dios nos dio, Dios nos dio a su Hijo, engendrado no de carne, no de materiales hechos por manos de hombres, sino engendrado de Dios, sino de espíritu. Y Cristo viene para darnos ese puente, esa relación, esa liga. La palabra religión quiere decir religar. Viene de esa palabra de religar. Bueno, el hombre no se puede religar con Dios, necesita de Dios. Necesitamos que Dios baje, y eso es precisamente lo que hace Jesucristo, pero no en nuestros términos, sino en los términos de Dios y en el tiempo de Dios. Y cuando vemos que Jesús vino y nosotros cuando adoptamos, cuando Él nos adopta como hijos, entonces ya tenemos esa misma naturaleza que Jesucristo. Tenemos ese cambio ese cambio de mente, ese cambio de corazón y ese cambio de naturaleza, y eso es lo que nos hace formar parte de esa cadena de Dios, esa cadena divina. Otra cosa que yo aprendo es en Génesis 6:8, dice: Noé contaba con el favor de Dios, pero Noé no buscó a Dios para manipularlo. Noé no buscó a Dios para ver qué le podía sacar, sino que primero, ¿qué hizo Noé? Noé primero buscó la voluntad de Dios, buscó ser amigo de Dios, buscó tener una relación con Dios, y Dios lo bendijo a través de esa relación. Nuestra bendición no viene por tratar de manipular a Dios a nuestros deseos. Obviamente tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir por sanidad, tenemos que pedir por trabajo, tenemos que pedir por todas estas cosas, pero a Dios no le vamos a hacer manita de puerco. No es a nuestro tiempo o a nuestro capricho. Y hay veces que Dios nos hace esperar años. ¿Cuánto tiempo esperó José en la cárcel? Desesperado ahí. Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? ¿Por qué no actúas? Pero cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Él nos va a bendecir, pero nos va a bendecir a su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Amén. ¿Y qué otra tenemos también en Génesis 11:4? Dice: construyamos una ciudad y una torre. Mi conclusión es que Dios es soberano. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa al que tenemos que ir a buscar cuando tenemos un problema. Yo creo que a Dios le ofende cuando solo lo buscamos cuando tenemos una aflicción. ¿Cómo sienten ustedes como padres cuando sus hijos solo los buscan para pedirles dinero? ¿No te sientes usado? ¿No te sientes como... Y se los das y te da gusto, pero dices, ojalá fuera otro tipo de relación? ¿No crees? Eso yo creo que es lo que siente el Señor, que nos ama y que quiere tener esa relación de padre e hijos con nosotros, cuando nosotros solamente vamos con Él, cuando estamos caídos en la cama del hospital, o cuando tenemos una pérdida en la familia, o cuando se nos termina el trabajo, o cuando se nos viene alguna calamidad en la vida, una enfermedad. Porque Dios quiere que tengamos esa relación todos los días. Miren, uno de mis tiempos favoritos del día es cuando estoy trabajando en medio del estrés, y a veces trabajo de casa y estoy con todos los problemas, y llega mis hijas, sobre todo la más chica, que es muy cariñosa, llega y me saluda, y mi esposo también.
Pero llega y se me echa al cuello y me dice, hola papi, ¿cómo va tu día? Te amo mucho. Y no me vino a pedir nada. Es hermoso. Ya crecen luego y se echa a perder un poco. Pero disfrutémoslo ahorita, si algunos están así. Pero ese es el tipo de relación que quiere Dios con nosotros. Y no manipulemos a Dios. Dios ya sabe lo que necesitamos. Hay que pedirle con fe, hay que pedirle con confianza. Pero Dios no es el genio de la lámpara, es el creador del universo. Y tú y yo somos hijos de Él. Pidámosle con fe, pero también pidámosle buscando su voluntad, porque la voluntad de Él es más sabia y sana y agradable que lo que podamos nosotros pedir. Amén.